Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Aquí se habla libertad, arrimados al Mingo TV. Salimos el 5 de marzo del año 2024. Debimos haber salido ayer lunes, pero por razones técnicas tuvimos que postergar la grabación para el día siguiente. Pero, como siempre decimos, el cariño es el mismo. Decíamos que estábamos arrimados al Mingo TV, que es el canal de YouTube de José Domingo Blanco y Erika Mendoza Tobar. José Domingo Blanco, que consiguen en X como @Mingo Piso 1, y Erika Mendoza Tobar, que consiguen como @Ementov en Instagram. Mingo es @Mingo TV y Erika Mendoza Tobar es @Erika Mentov. Gracias a la producción ejecutiva y a los buenos oficios de Catherine Manzano, este programa logra salir al aire. Y como todo inicio de semana, que no lunes pero sí martes, estamos con Alexander Campos, director del Centro de Investigaciones Populares, que en X consiguen como @CamposAlexan. Bienvenido, Alexander, ¿cómo estás? Gracias, Víctor, por este nuevo encuentro. Bien, espero que tú también. Bueno, tratamos, ¿verdad? Tratamos todos de guapiar. Eh, el profesor Alexander Campos, extrañamente, pero él me va a corregir, ¿eh? El profesor Alexander Campos es director de un centro de investigación. Así que decir que extrañamente escribe un artículo no tiene por qué ser rigurosamente cierto. Pero la verdad es que yo nunca había visto escribir o nunca me había percatado de que el profesor Alexander Campos escribe en un portal, La Gran Aldea, y escribió esta semana un largo y extenso artículo que bien vale la pena que él nos refiera sobre la iniciativa de los comanditos. Él nos va a explicar la primera, pero digamos, para abrir el debate y para yo funcionar como abogado del diablo, cosa que no me gusta nunca, este, sabes, Alexander, Ajá. siempre que me paso por la idea de los comanditos, que es una realidad, Alexander dice que por lo menos al momento de haber escrito el artículo, él tenía constancia de cerca de 1000 comanditos populares. No sé si eran 1000 o 10.000 2000 en aquel momento. en aquel momento. Una cifra respetable. Y siempre recuerdo yo los tiempos de la primera iglesia, porque me parece que la primera iglesia, la iglesia primitiva, tuvo necesariamente que ser a la usanza de los comanditos. Que yo no estoy diciendo que los comanditos son la primera iglesia primitiva, pero su forma de organización compartimentada, por razones de persecución, de catacumbas, semisecreta, de convocatoria restringida, es nada más y nada menos esa forma de organización la precursora de una organización, de un movimiento religioso, de una iglesia que ahorita tiene dimensiones universales. Ahora, teniendo eso como referencia, y la tengo como referencia porque obviamente yo asumo la responsabilidad de hacer las referencias que yo quiera, que no son necesariamente ciertas ni nada de eso por el estilo, Claro. yo me preguntaba, ok, ¿y qué las cohesionaba? Bueno, nada más y nada menos que el Evangelio. O sea, la buena nueva. La creencia, como lo dice hasta el cansancio San Pablo, de que Jesús no murió, sino que resucitó, porque si no, él decía, vana es nuestra fe. Y cuando yo digo que, como decía San Pablo, estoy también sosteniendo que detrás de la iglesia primitiva había un conjunto de actores, digámoslo así, de vocación centralizadora que, digamos, luchaban contra la dispersión, que no era fácil, luchaban contra la dispersión y lograban congregar alrededor de la doctrina y del trabajo durísimo de coordinación y delegación que ellos plantearon. A mí, en lo particular, digamos que la composición de la iglesia de los primeros cristianos me parece organizacionalmente atractivísima, seductora, y la verdad que la he estudiado muchísimo.
Tenemos los comanditos y entonces a mí me parece que falta San Pablo. O si ustedes quieren, los comanditos tienen una cohesión, o sea, una tendencia centralizadora. No estoy juzgando, me refiero al ejemplo que di antes de la iglesia cristiana primitiva. O sea, algo te tiene que congregar. A eso yo llamo tendencia centralizadora. Y algo tiene que Mm, evitar la dispersión. Porque, bueno, la dispersión termina, digamos, siendo una especie de torre de Babel. O sea, algo tiene que hacer entropía negativa de tal manera que eso no termine en un caos. Y en este momento, yo quiero preguntarle a Alexander Campos si él cree que es suficiente la imagen de la candidata, así lo llama Alexander Campos en su artículo, así me parece bien llamarlo yo también, la imagen de la candidata y su mensaje, que para mi gusto es más difuso que concreto, pero en todo caso, seguro, ha habido conexión emocional y ha sabido interpretar las necesidades del país. Bueno, con esto no hablo más porque el artículo de Alexander está muy bien estructurado. Recomiendo a los que estén interesados que lo lean y saquen sus propias conclusiones. Siempre es un gusto leer lo que escribe para la gente del pueblo, para como yo, un investigador tan especializado. O sea que no es un tema de abstracto ni de conceptos difíciles ni nada de eso. Él nos echa el cuento de una investigación que seguramente es muy compleja y le ha llevado muchísimo tiempo. Bueno, Alexander, es todo lo que pienso decir. Pues bueno, no, seguramente dirás mucho más. Pero a ver, mira, Víctor, a ver, los que nos siguen saben bien que, y al leer el artículo van a reconocer que es producto de una conversación que tuvimos nosotros aquí, en eh, eh, A ver, en este Alexander, espacio. te estoy perdiendo. ¿Me escuchas? ¿Me Te escucho, escuchas? ahora sí, te escucho, te escucho. Ah, ok. Sí, pero yo te escucho perfectamente y te veo muy bien Ya, también. Mira, ok. decía que los que siguen este espacio eh, y lean el artículo se van a dar, digamos, de cuenta inmediatamente, se van a dar cuenta inmediatamente que es producto de una conversación que tuvimos, el producto escrito, pues, de una conversación que tuvimos acá hace algunos 20 días, unas 3 semanas, algo Sí, así, 2 semanas. que yo Yo le inmediatamente, decía a Mirla que tú me habías dejado en el momento crucial y se acabó el programa. Entonces yo le decía a Mirla, wow, con Alexander siempre me pasa así, así que esta vez lo voy a agarrar de primerito. así, así que yo lo que hice fue, la verdad es, digamos, ordenar la conversación, y ordenar las ideas y plantearla, porque bueno, ahí de todas maneras también siempre ocurre que nuestra conversación es producto, digamos, de lo que uno va viendo de lo que uno va viendo en campo. Bueno, entonces, eso en primer lugar. En segundo, en segundo lugar, No te escucho, ahora sí no te escucho, se perdió la señal, pero no importa. Estamos hablando con Alexander Campos, director del Centro de Investigaciones Populares. Estamos arreglando un pequeño problema de sonido, pero que inmediatamente vamos a resolver. Pero estamos tratando precisamente, y vale la pena volver a la promoción, escribió, como diría nuestro amigo Antonio Cova, un artículo notable sobre las últimas formas de organización política de la sociedad venezolana. Él efectivamente ha venido desarrollando la idea en este programa. Bueno, ha venido con nosotros desgranando la idea, por supuesto, porque él siendo investigador, además en este programa es muy generoso y nos va echando el cuento. Entonces él decía que efectivamente los investigadores no dejan de pensar y piensan en los programas y piensan cuando están frente a la computadora y piensan cuando están
escribiendo y prensa cuando está en el carro. Y bueno, precisamente sobre la base de esa reflexión nos trae lo que seguramente es un hallazgo que además con la comprobación de lo que ese hallazgo significa en este momento. Entonces yo, como se lo he venido diciendo también anteriormente, se trata también, porque miren, la última vez que hablamos de esto, Alexander y nosotros, ¿Me Alexander escuchas? dejó una advertencia, pero se nos fue el tiempo. Y es que cuidado que esto no se politice, no se partidice mejor. Y allí quedó el programa y no pudimos seguir avanzando. Y ahora entonces tenemos a Alexander en doble pantalla. Pero me imagino que eso lo resolverá Catherine. Doble. Ah, perdón. Cónchale, claro, por una escucha y por otra, ya, entonces voy a salir de aquí. Y ahora, Ahora sí, ahora sí te veo bien. sí, bueno, porque es que como no se escuchaba, cambié de dispositivo para que, porque no entiendo por qué no se escuchó. Pero bueno, entonces te decía que, repito, que es producto de, digamos, de una conversación que tuvimos. Y precisamente esto último que tú dices, yo lo señalo allí en el artículo. En el momento en el que estas organizaciones se conviertan en la repetición pequeña y minúscula de la burocracia partidista y de la razón partidista, en ese momento fracasarán porque en ese momento dejarán de ser efectiva como aparato de resistencia ante el régimen. Y eso también lo dejo precisamente, por lo menos medio señalado, porque no se puede en un artículo, digamos, de un portal, escribir un portal de noticias, pues, ¿no? Escribir algo más largo, más extenso. Me hubiese querido, pero fíjate, algunos han confundido, digamos, confundido, ¿no? Han entendido que esto es un elogio a los comanditos. Eh, a, a, la verdad es que más que eso, a mi entender, trata de dar cuenta de cuál es la dinámica que hoy está impresa en la sociedad y cuál es la respuesta a esa dinámica que está surgiendo, o una de las respuestas. Yo no digo ni siquiera que sea una, y ni siquiera digo que el modelo de los comanditos sea el modelo, digamos, el perfecto. Estoy diciendo que es una de las múltiples respuestas que una sociedad puede darle a un sistema totalitario, en el que el punto central precisamente es la articulación, porque el talante que nos quiere imprimir el régimen en este momento es precisamente el de la desarticulación. Entonces, una respuesta a esa desarticulación, la está dando la misma la gente, y ya la veníamos analizando aquí. Lo que pasa es que era políticamente irrelevante para algunos cuando decíamos que precisamente las respuestas vecinales de pequeño alcance, cortas, cercanas a la comunidad, para resolver los problemas concretos en torno a las organizaciones, perdón, en torno a las personas más cercanas, eran las respuestas que, digamos, la comunidad estaba dando, digamos, ante la estrategia del régimen de la dispersión. Evidentemente que, claro, el paso siguiente, que es el paso de politizar, ojo, no de partidizar, sino el de politizar esto, y que es convertirlo en más allá de un espacio de convivencia social para convertirse en un espacio de resistencia, pues evidentemente que prende las alarmas en todos lados, porque ya es un espacio mínimo, pero es un espacio de poder.
es un espacio en el que lo político en el que lo político tiene algo que ver, tiene algo que ver. Entonces, digamos, esta es la única diferencia en la reflexión. El dar cuenta de un paso más adelante en la sociedad que viene desde hace tiempo dando respuestas digamos, a la estrategia del régimen, pasos lentos, no acompañados, como digo en el artículo, por una pedagogía social, por una pedagogía, perdón, una pedagogía política que ayude digamos, a concientizar esa reacción propia de la comunidad, y por lo tanto lo convierte en más lento, porque es así, pues lo va convirtiendo en más lento, pero el dato, digamos, el dato es que es, a nuestro entender, desde el Centro de Investigación, es un paso más, es un paso lógico además. La virtud a mi entender de la candidata ha sido precisamente darle carácter político a esto en el sentido de llamar, en el sentido de hacer el llamado a conformarlo y colocarse, digamos, al frente de ese llamado. Hoy van más de 3.000 comanditos registrados. No se sabe en realidad cuántos podemos tener. Algunas cuentas dan muchos más, otros menos, pero lo importante, a mi entender, es que es un movimiento en el que la sociedad se reconoce. Hay una respuesta. Si hay una respuesta es porque hay una lectura adecuada. Y quizás el valor no está, o resalto que el valor, a mi entender, en estos momentos a resaltar, no es el que tuvo convocatoria o no tuvo convocatoria. Es importante, pero para mí es mucho más importante, digamos, por lo que apunta políticamente, es que, digamos, se ha sabido leer y por lo menos se ha apostado a esta... eh, perdón, esto de cambiar de dispositivo en medio del asunto no es nada bueno. Pero bueno, que se ha sabido leer y la respuesta, pues ha sido precisamente la que siempre sucede cuando hay unas lecturas en las que hay sintonía entre no solamente la situación social, sino entre los fundamentos culturales y las necesidades políticas. De nuevo, yo no sé si eso es suficiente o, de nuevo digo, repitiendo lo que digo en el artículo, yo no sé si es suficiente para tumbar, para, digamos, para lograr un cambio del régimen. No lo sé. Lo que sé es que por lo menos es un paso para la organización al modo comunitario del momento. Para mí un paso importante, porque es un paso en el cual hay sintonía y la sintonía siempre da posibilidades para muchas cosas. Ojo, tú das un paso importante. Es decir, en tu introducción planteas un asunto importante y que yo creo que es, a mi entender, el paso siguiente. Es decir, no basta, no basta convocar el comandito. Es decir, no basta darse cuenta de la necesidad y hacia dónde va digamos, la dinámica política. No basta, no es suficiente, pues es un paso importante sin el cual no se van a dar los siguientes pasos. Pero el paso siguiente, que yo no sé si es para centralizar, pero sí es
para cohesionar, que son dos cosas distintas. Todo el mundo piensa cohesionar y articular como centralizar. No, la centralización es una manera de articular entre las múltiples que hay. Yo no sé si esa es la más efectiva ante el régimen. Yo no, la verdad es que no lo sé, pero eh, este, eh, 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 el paso para articular está, sigue, digamos, en la misma orientación de la escucha. Es decir, hubo un llamado, fue escuchado y hubo una reacción. Ahora, ¿qué hago con esto? Sigue la voz allí presente. Es decir, el dato político es la voz. Yo ni siquiera le diría la imagen. Yo sé que digamos, en marketing, el vocablo, imagen, marketing político, el vocablo que más se usa es el de imagen. Pero yo creo que aquí convoca más que la imagen, convoca el vocablo, es decir, la palabra dicha en la sintonía y en la empatía suficiente Bueno, para atraer, para arropar. Entonces, lo has dicho claro, lo has dicho muy importante, y además es interesante porque el ejemplo de Pablo yo creo que es válido en este momento, porque Jesús lo que hace es lanzar. Donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. Ahí estaré yo. creí que iba a decir, creí que Eso iba a es lo que decir, Jesús hace lo que él. hace es resucitar y se fue. No, 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 ojo, porque Jesús, precisamente entre resucitar e irse, entre la resurrección y la ascensión, construye la iglesia. Construye la iglesia. Y lo que hace es convocar a la convivencia. Convocar a la convivencia pequeña, alrededor del colegio apostólico, por cierto, que dice San Pedro. Para mí esa es una lectura teológica, yo lanzo aquí la punta, una lectura teológica, no evangélica, no de la primera comunidad. Se entró en el colegio apostólico, en ello. Pedro sí, es verdad, es el centro del colegio apostólico, es el que convoca al colegio apostólico, que por cierto, yo no sé si más que María, no lo sé, pero bueno, dejo todas esas cosas ahí como para que la gente se atormente y no pueda dormir en la noche, pero bueno, no importa. Lo interesante es que Jesús llama al vínculo, eso es lo importante. Jesús llama al vínculo y tiene una respuesta. Ahora, ¿quién orienta esa cohesión? Es fundamentalmente, como tú dices, Pablo. Y fíjese, y que Pablo no es ni siquiera del primer núcleo apostólico, pues, ¿no? Pablo es del segundo, pues, ¿no? Claro, primero entre los segundos, pero es segundo, viene después de la muerte de Jesús. Entonces, ¿y cómo lo hace? Bueno, a través de la palabra, el WhatsApp del momento. Una carta, lectura de la carta de San Pablo a los Corintios, a los tesalonicenses, No, 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 yo es coincido el WhatsApp. contigo. La imagen no es suficiente, tiene que haber voz, tiene que haber mensaje, tiene que haber Y cuidado. O además, sea, como lo hacía mensaje San Pablo, que a veces acompañado para bien o con... para mal, tiene que haber acompañamiento en los problemas cotidianos. Que hay un lío porque aquí no Ahí, saben qué hacer con las y mujeres. además, Dejo la carta ojo, y les digo qué es lo que tienen que hacer con las mujeres, qué es lo que tienen que hacer con el matrimonio, qué es lo que tienen que hacer con la iglesia, qué es lo que no tienen que hacer. Epa, están de idolatría, ¿qué es eso? O sea, era lo cotidiano, no se lanzaban unos discursos sí, vacíos, era lo cotidiano. era lo Y que... en ese Sí, sentido claro, construyó empatía. se involucra en la vida ordinaria de esas comunidades, en la vida ordinaria de esas iglesias, pero
va hasta allá. Va, y eso es importante, se traslada. La primera iglesia es una iglesia que no espera que venga. Es una iglesia que se traslada, que va. Pablo va hasta allá y va y se Va y queda. vive, va Y y va y se vive, va y se y queda. vive, y vive, y vive en unos meses ahí, a veces algunos años ahí en una comunidad. Lo que pasa es que nosotros leemos la carta como que si él la estuviese escribiendo desde Roma y la estuviese enviando. No, no, no. Pablo, esa carta sí están lejos, pero es producto de una convivencia que él ya ha tenido con ellos. Entonces eso es muy importante, pero a donde yo quiero ir digamos, centrarnos en el aspecto que estamos viendo, es que eh, estoy totalmente de acuerdo contigo que no basta la creación. No basta el llamado a organizarse y no basta el llamado a cohesionarse. Hay que integrarlos, integrarlos a lo interno y cohesionarlos a lo externo. Y para eso la figura de quien cohesiona es fundamental. Para eso la figura de quien cohesiona es vital, y más en la cultura venezolana, en la que el vínculo es un vínculo no abstracto, sino que es un vínculo directamente vivido de tú a tú, personalmente, con una relación casi que carnal en el estricto sentido de la palabra, del roce cotidiano, del sufrimiento cotidiano. Entonces, claro, ahí se legitima esa convocatoria, se legitima en la cercanía, en la voz, que desentraña, en la voz que interpreta, en la voz que interpela. Pero fíjense, San Pablo no es meloso. San Pablo no es meloso. Si hay alguien que no es meloso, es San Pablo. San Pablo es jodido. San Pablo es jodido, pero lo digo Tan jodido que por favor, algunos estamos leamos la carta. sufriendo, que ¿Cómo? todavía 2000 años después nos sigue jodiendo. Tan jodido es. O sea, tan cuadrado fue. ¿Ok? O sea, es así, pues, ¿no? Buena parte de la discusión contemporánea Bueno, de la iglesia que me tiene pero muy con esto preocupado, con esto, paréntesis aparte, tiene que ver ah, con la idea Paulina. Vamos a hacerlo claro, ¿no? Que hay un liazo, pero ese es otro momento, otra conversación otro día. Pero sí, efectivamente, él era muy estricto, pero muy dedicado. No sé si me oyes, ¿me oyes? me cuesta escucharte, Víctor. No, que te decía, a ver, te decía Me que cuesta escucharte, pero vuelve ahora a ahora, ver si ya mejor. ahora volví. No, bueno, que él era muy estricto, pero también muy dedicado. No sé si me escuchas. Claro, claro, exactamente. Pero no, sí te escucho perfectamente, que era muy estricto, pero muy dedicado. Bueno, ¿me escuchas? Te escucho, te escucho. ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho, te escucho. Ya Perfecto. voy, déjame ver, ya voy aquí. Déjame cambiar a datos, a ver si... Bueno, seguimos hablando con Alexander Campos, con los problemas naturales de nuestro Internet venezolano. A veces está bien, a veces está mal. Un Internet en ese sentido muy caprichoso. Pero volvemos con Hola, Alexander. Te estamos escuchando. No, yo decía que los problemas naturales del no te veo. caprichoso Internet. Ahora me escuchas. Te escucho bien, pero no te veo. Yo te veo perfecto, ¿eh? Veo las dos Ah, ok. pantallas.
Ok, no te veo, pero bueno, no importa. Ok. Mira, ahora sí te veo, volviste. Ok. Mira, entonces, sí, tú tienes mucha razón. Pero cuando decía jodido, yo no lo quería decir en el aspecto moral, lo quería decir en el aspecto de las relaciones intersubjetivas. Es decir, San Pablo decía lo que tenía que decir sin conmiseración, porque el fin último es la salvación de las personas y estaba por encima de cualquier otra consideración. Bueno, Con fue y le esto reclamó a Pedro. ¿Qué es esa vaina, Pedro? Que tú con los judíos eres así y con los gentiles eres asá. Y sucede que entonces cuando están Exactamente. los dos te comportas como un judío. ¿Qué es eso? Y ahí, digamos, fue la primera gran... Claro, con esto quiero decir que San Pablo no se detenía digamos, en lo lastimoso. Ahí están sufriendo, entonces, no, 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 San Pablo es que veía en la persona y en la fuerza de la persona y apostaba a que a pesar de lo duro de su imprecación, eso iba a tener consecuencias para la salvación de la gente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que parte precisamente del liderazgo cohesionador de estos comanditos o de todas las figuras que se puedan crear alrededor de esto, pasa por creer en la persona, por creer en la organización pequeña. Y si partes de eso, entonces sabes que ahí hay una fuerza que puede superar, digamos, que puede superar, digamos, cualquier adversidad. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, que si hay que decirle a la población de que, bueno, hay que pasar por estas etapas, hay que pasar por aquellas etapas, hay que hacer tal cosa y hay que dejar de hacer tal y tal y tal cosa, pues bueno, hay que decírselo, aunque no caigas bien. Es decir, el discurso cohesionador no es un discurso meloso al otro, que enamore al otro. No seduces porque le digas palabras bonitas, seduces porque dices palabras que llegan, que son dos cosas distintas. Son dos Bueno, cosas distintas. a ver, por ejemplo, solo por ejemplo, Milei llegó y dijo, no hay real. ¿Ok? No Ok. es un discurso meloso. En No, no. contra de ese discurso está el tradicional populismo. Pide por esa boca que lo que tú pidas, yo te lo voy a prometer. Yo creo que los Así. venezolanos estamos tan escaldados que el populismo no llega. Nos parece totalmente fraudulento. Ni el populismo oficial, ni el populismo el alternativo. Yo sí Claro. creo que el vía, digamos, trauma, los venezolanos prefieren la verdad porque la disonancia es muy fuerte. O sea, Y al aunque no final, la digamos, prefieran, Víctor, perdón, aunque no la prefieran, es que ahí es donde está el asunto, porque vamos a estar claros, tanto en la vida personal como en la vida familiar, como en la vida social, hay verdades que no se prefieren, es decir, hay verdades que no gustan. Pero pues no gustan, pero esa es la que está, esa es la que tenemos, esa es la que tenemos que vivir. Entonces, claro, hay cierto marketing político que piensa que tener impacto en la población es eh, dorarle la píldora, como dicen los españoles. Es decir, es presentarle a la persona todo como bueno. No, es creer en la persona y creer en la persona significa apostar a pesar de sus puntos débiles y sostenidos sobre sus puntos fuertes. ¿Cuál es el problema? Apostar con eso. Y yo estoy seguro que precisamente por lo que describimos ahí en el artículo, nos vienen momentos muy duros, muy difíciles,
de seguir, de transitar. Estoy seguro que hay muchas cosas que debemos dejar para poder seguir adelante, pero también estoy seguro que hay muchas cosas que tenemos y que precisamente por no haber apostado por nosotros, preferimos apostar por otro modo de hacer política. Entonces, este, eh, 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 el líder, el líder que quiera cohesionar, yo creo que encuentra en San Pablo un modelo interesantísimo, interesante porque al fin y al cabo es un modelo que depura, por cierto. Es un modelo bien interesante porque a ver, el que estaba con San Pablo sabía qué atenerse, sabía a qué atenerse. Y el que no, pues bueno, mira, tenía que irse. Es decir, se iba cribando por su propia dinámica. Entonces, vuelvo a tu pregunta inicial. A mí me parece importantísimo, importantísimo que se cohesione. Me parece importantísimo que el siguiente paso no sea sumar comanditos, sino tener una sola voz alrededor de los comanditos. Es decir, una sola voz que convoque alrededor de las miles de voces que en cada comunidad tienen que repetirse. Por ejemplo, eh, a ver, a lo mejor voy a ser un poco provocador con esto, pero yo creo que hay que asumirlo. Bueno, desde hace mucho tiempo se viene diciendo en el país, y los líderes políticos vienen diciendo en el país, que a la gente no hay que hablarle, es decir, que a la gente hay que metérsele por lo social y que hay que metérsele por sus necesidades y que no hay que hablar de política y que no hay que hablar de política. Porque la política es digamos, un espacio ajeno a lo comunitario. Pues bueno, precisamente eso es, a mi entender, lo que no hay que hacer, porque la gente lo que anda buscando es espacios para hacer política. En cambio, el líder político va a hacer cualquier cosa distinta a lo político, va a la comunidad, bueno, a hablar del más y del menos. Bueno, pues hablaría del más y del menos, busquemos a otro, busquemos a otro. Es decir, ¿vas a hacer o no vas a hacer tu trabajo? ¿Cumples o no cumples con tu vocación? ¿Cae mal? Cae mal. Reunirás a 10, reunirás a 15, pero son 15 y son 10 que están haciendo lo que hay que hacer, no por bueno o por malo, sino porque lo que toca hacer, lo que toca hacer. No es que lo social no sea bueno, lo social es perfectamente, Pero es perfectamente otro bueno. ámbito, porque cuando Es la otro. política se mete a lo social es populismo, es Bueno, manipulación. tú Y puedes a ya, lo mejor hacerlo sin ejercer el populismo, pudieses, claro, pero tú pero efectivamente, recuerda cuando el, el, digamos, dirigente o líder social, no sé cómo llamarlo, de mucho impacto, el que tenía un programa espectacular, de repente declara que quiere ser político. O sea, no, reconoce que es un proyecto político. Eso generó mucho malestar, porque es algo así, como que estaba enmascarado. Y aquello que se le agradecía y se le reconocía porque era una vocación de servicio, terminó siendo, digamos, un quid pro quo, una especie de intercambio. Ah, ahora soy político y vengo a cobrar lo que he dado. Suena mal, sabe mal, supo mal. Recuerdo haberlo no, comentado contigo. eso, pero el problema, a mi entender, el problema está precisamente en no, este, eh, eh,
plantear las cosas digamos, no solamente en su debida dimensión, sino en la dimensión en la que lo está trabajando. Bueno, Ojo, pero Alexander, por que ejemplo, un ejemplo, llega un aspirante a concejal y entonces empieza a vender pollo y en la bolsa dice Víctor Maldonado concejal. ¿Ves? O sea, evidentemente que nosotros hemos pasado por todo, por todo. Lo que yo entiendo que tú planteas, que me parece muy valioso, es que el político tiene que llegar a las comunidades a hacer política. Y abiertamente. la pregunta que yo te hago, ya la tengo desde el inicio, es, ok, ¿qué entienden las comunidades por política? ¿Qué esperan del político? A ver, ¿qué espera en este momento del político? Porque es una pregunta muy genérica. Es muy, para el venezolano, la política es el ámbito del poder. Es aquella dinámica en la que se construye el poder. En eso están claros. En eso ahí no hay ninguna claridad. ¿Y qué es lo que espera? Bueno, que organice en torno a esa búsqueda del poder. Yo entiendo que a algunos no les gusta porque quisieran creer que la gente pues no piensa en eso. No, la gente sí piensa en eso porque sabe muy bien que el origen de su mal está en que otros que tienen el poder han convertido la vida en imposible en Venezuela. Eso está clarísimo. Y precisamente por eso actúan ante aquel que va disfrazado con mucha indiferencia, con mucha indiferencia. Es decir, no responden cuando tienen que responder, no pues porque tú aquí me llegaste tú me llegaste para otra cosa, ahora me estás pidiendo esto, pero por favor, es decir, ahí no hay. Yo creo, por lo que veo diariamente, y no solamente en los espacios de ciudad, sino en los espacios de campo, que los ciudadanos le están pidiendo a los políticos hablar, no solamente hablar de política, sino hacer política. Caramba, por algo, vamos a estar claros, por algo de todos los candidatos que hay, quien lleva la delantera por mucho, es aquella que acertada o no acertadamente, pero es aquella que más abiertamente habla sobre lo político. Es decir, queda claro cuando le escucha, estarás de acuerdo, no, lo que tú quieras, pero no disfraza lo político con otra cosa. Entonces, evidentemente, la gente lo que dice, yo lo que estoy es esperando esto. Eso es lo mismo, ¿vale? Que tú llegues y te venga una jornada médica a una comunidad y pues lo que te lleguen a ti, pues bueno, sean cualquier cosa menos médico. ¿Y cuál es el reclamo? Pero bueno, esta gente no está haciéndolo. ¿Por qué el político tiene que ser distinto? ¿Por qué el político por qué la gente tiene que esperar del político algo distinto? Yo eso realmente no lo entiendo. Lo mismo que al sacerdote, el sacerdote pues entonces le da pena evangelizar. Lo mismo que el padre o los padres ahora quieren ser amigos de los hijos. No, señor, tu hijo necesita que tú seas su padre, sus amigos se los buscará afuera. Que tú le enseñes cómo debería ser un buen amigo o un mal amigo, eso es otra cosa. Pero necesita padre.
Y te lo dicen, yo necesito, padre, parte precisamente del problema que estamos viendo en la adolescencia. En la adolescencia no es falta de padre, es la difuminación del padre, que son dos cosas distintas. Es decir, es aquel que, el padre y madre, pues la práctica de filiación, pues, ¿no? Pues lo que vemos es que el reclamo es por la falta de identidad. Estamos viviendo en una sociedad difusa en la que nada es clara, nada es claro, todo puede ser cualquier cosa. Evidentemente que la personalidad no tiene asiento en nada, no tiene asiento en nada. Pero sentémonos solamente a hacer un repaso de lo que acabamos de decir. La fe difusa, la vida en familia difusa, la vida en lo político difuso. ¿De qué te queda, por el amor de Dios? ¿Qué le queda al individuo para formarse como persona? Para formarse como persona. Entonces, hay un reclamo urgente digamos, a definirse a definir la identidad. Y entre ellas, precisamente la política. ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas, porque esa definición lleva al asiento de la seguridad, a encontrar seguridad en eso. Es decir, una persona que, una marca, llamémoslo de esa manera, como ahora le encanta al marketing, decir, una marca que no se defina, sino que sea cualquier cosa. Es decir, que ni siquiera en la indefinición sea cualquier cosa, no transmite contenido, y le da la posibilidad al receptor de poder en el universo de las posibles interpretaciones, decidir por cualquiera, menos por la cual tú quieres orientarla. Eso para un político es el desastre completo, por el amor de Dios. Es el desastre completo. Es decir, ¿hacia qué programa lo quieres dirigir? ¿Qué sociedad, hacia qué sociedad quiere formar si no hay identidad? Entonces, ¿cómo quieres tú que el sujeto tome una decisión por ti, por tu marca, cuando tú ni siquiera tienes claro de lo que eres? Ojo, lamentablemente, es lo contrario a lo que sucede con el mal en este momento. Si hay un sujeto definido y proyectando la indefinición, son las distintas instancias del mal en este momento. El No, mal en el no, amplio sentido. están más organizados. Ahora, tú sabes, pienso lo que tú dices, pienso hoy en tono bíblico. Entonces, llega Moisés, se para frente a Faraón y le dice, libera. Pero Moisés, dicen estudiosos de la estrategia, bueno, que no les gusta el ejemplo de Moisés porque dice, tenía un compañero demasiado poderoso, tenía a Dios. Entonces, claro, cualquier comparación humana con Moisés no puede sacar de la ecuación a Dios. No puede. ¿Ok? No puede. Lawrence Friedman, por ejemplo, estudia la personalidad del el De gran escritor Moisés. sobre estrategia, estudia la personalidad de Moisés, pero dice, la verdad es que es un poco forzado estudiarlo porque él, que a mí me parece impresionante su gesta como líder, bueno, tenía a Dios al lado. Y la vara que se convertía en culebra, que mandaba plagas, o sea, que abría el mar en justo, o sea, en fin, ¿no? Pero quiero rescatar de la imagen de Moisés que tenía claro la misión, bien sea porque Dios estaba al lado y se la soplaba, bien sea porque él se la había aprendido de memoria, como quieras. Tenía clara la misión.
Y por supuesto, no podía ni tergiversarla ni negociarla. No fue que se sentó con Faraón en una especie de mesa de negociación y terminó, digamos, el acuerdo de, qué sé yo, de Egipto. Y sucede que se daban de todo menos la liberación del pueblo. Eso con Moisés no ocurrió. Como tú bien sabes, con buena parte de la protesta del pueblo. ¿Ok? Que nada más jodido que el pueblo de Israel en esa época. Pero bueno, de otra parte tenemos a Pablo. Y Pablo, entonces, además de tenerlo claro, a ver si logro explicar mi idea que está difusa. Ok, Pablo es también el apóstol de la esperanza porque él no cayó en la tentación apocalíptica. O sea, él no le importaba si era mañana o dentro de 2000 años. Él lo que planteaba era la fundamentación de la esperanza en la realidad concreta del día a día de los que creían y formaban iglesia. Porque el otro peligro es precisamente ahora o nunca, conmigo o con nadie. Eso no lo dijo Pablo nunca, tampoco lo dijo Moisés. Y es, digamos, un planteamiento que es también una tentación. Que por eso decía yo al inicio, bueno, a ver, debes tener una inmensa prudencia y una gran sabiduría para que en los esfuerzos de articulación no te confundas y terminen siendo, digamos, iniciativas de personalización. Eso me parece importante. Lo segundo que tú dices que me parece muy importante es que ahorita están sumando y están muy entusiasmados por lo numerológico. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 100,000. Y visto que el último gran triunfo fue un triunfo numérico, que fue la primaria, etcétera, creo que algún dirigente muy irresponsable ayer decía, bueno, ya tiene el 90% de los votos. Pronto, en el próximo artículo, este señor, oriental al fin y exagerado, va a decir que tiene el 150% de los votos. Pero bueno, lo numerológico embulla, como dicen los maracuchos, que tú no sabes, porque tú no eres maracucho, tú eres llanero. Este picado de ojo es porque yo sé por qué lo digo. El, y sucede que el mensaje, que no es un call to action, que es una, perdonen ustedes, mariquera mercadológica también. O sea, el mensaje que va, digamos, hacia los que están confiando, hacia las bases de la iglesia, es muy importante. Es muy importante porque tú dices, y con razón, que son momentos muy difíciles. Y que conste que cuando nadie pensaba en nada, se planteó proféticamente nuestro querido Alexander y dijo, viene la violencia, viene la represión, vienen momentos muy duros. Y bueno, lamentablemente o afortunadamente, o bueno, así son las cosas, no ha dejado de tener razón. No ha dejado de tener razón. Interesante lo que la comparación entre Pablo y Moisés. Pablo no duda nunca. Pablo, y si duda, que seguramente lo hizo, no lo señala. En cambio, Moisés no logra ver la tierra prometida. Moisés no logra ver la tierra prometida. Moisés muere antes. Se la señalan, allá está. Y él, a pesar de que tenía a Dios de un lado, a pesar de la culebra y todo aquello, a pesar del mal rojo, a pesar de todo aquello, duda, duda, duda tremendamente. Para mí es importante porque claro, el liderazgo, el liderazgo
no se mide en los momentos picos, ¿no? Los momentos picos, bueno, o más bien es muy fácil medirlo en los momentos picos. El problema del liderazgo se presenta cuando tienes tú que vencer la rutina, ¿no? La rutina es un demonio tremendo, tremendo, tanto así que bueno, Dios se pone en contra del pueblo, en contra de su pueblo, precisamente porque duda. Y el pueblo, después de haber sido liberado, yo prefiero ir de nuevo a la esclavitud. Yo prefiero ir de nuevo a la esclavitud. Bueno, esa haya existido, no haya existido, para mí esto es una imagen bellísima, bellísima, no solamente de la vida de los pueblos, sino de la vida de las personas. Tú sabes, Este, Alexander, la rutina es el desierto, ¿no? Estoy ajá, hablando de... Y quiero preguntarte, porque es que en la liturgia de las horas no hay forma que no recuerden ese episodio. O sea, no sea que se te ponga a ti el corazón duro como los judíos en Meribá, si mal no recuerdo. ¿Ok? mm, ¿Cuándo? O sea, pero eso debe tener una intencionalidad, ¿no? no, Porque bueno, esto claro, es que se reza, se recuerda todos los días. Todos los días. porque es que precisamente tú tienes que estar constantemente renovando tu esperanza. ¿Sí? Porque es decir, Jesús se hizo hombre en todo. Y sabía muy bien precisamente que el desierto, pero fíjense ustedes, esa imagen del desierto, desde Egipto hasta Jerusalén, en autobús son 7 horas. 7 horas. 7 horas es como de aquí a Carora, algo así, más o menos. Mm, 500 y tantos. 4 horas y media es hasta Barquisimeto. O Bueno, sea, hasta una hora más hasta acá. Bueno, ponle un poquito más, ponle hasta la entrada a Trujillo, qué sé yo, los Venados, por ejemplo. Ok, el Venado. Eh, Chévere. Bueno, 7 horas. El pueblo de Israel tardó 40 años en llegar a esos pero por favor, 40 años. Ojo, no fueron, pues, seguramente no fueron los 40 años, pero lo que nos quiso decir en las Sagradas Escrituras es que para llegar allí, tú tienes que hacer y rehacer el camino, y el camino normalmente es un desierto. Normalmente es un desierto. Tu vida es realmente un desierto. Son muy pocos los oasis que tú encuentras, y que siempre tienes que tener la mirada puesta en la Jerusalén prometida, pues en la promesa hecha. Entonces, yo, siguiendo esa imagen tuya, sí, yo no soy de la idea del ya y el ahora, pero sí soy la idea de renovar permanentemente la promesa. Precisamente porque el corazón del hombre es un corazón débil, y mucho más en lo social. Eso los políticos lo han vivido siempre. Hoy estás arriba, mañana puedes estar hundido hasta lo último. Pregúntenle a Guaidó, pues, ¿no? Pregúntenle a Guaidó. Pero bueno, ¿por qué? Bueno, precisamente porque no has renovado tu promesa. No has renovado tu promesa con el pueblo. Y renovar tu promesa no siempre es endulzarle la píldora, como les decía que hacía Pablo. Renovar tu promesa es siempre tener los ojos puestos en Jerusalén, pero la pisada puesta en el desierto, en el camino del desierto. Esas dos cosas, conjugar esas dos cosas, no lo supo hacer Moisés. Al final falló.
al final no supo mantener la promesa encendida como una vela en el corazón en el corazón de los israelitas. No supo, no lo supo. Entonces, ¿qué sucede? Y eso es interesante, es donde viene el Salmo, lo bonito del Salmo. El pueblo de Israel se dio cuenta que tiene que ser más que el líder y poner toda su confianza es en Dios. Poner toda su confianza en Dios, no en el líder que mantenga la esperanza. La esperanza siempre la mantiene en Dios. Por eso hay que estar siempre renovando y pidiéndose. Por eso pensar siempre en el país y colocar siempre en el país por delante y el líder como un mediador de esa esperanza es importantísimo, pero hay que reconocer cuál es la gramática de esa esperanza. Pues la gramática, leer lo interesante de que la gramática de la esperanza es una gramática que no es gramática. A ver, pues, la gramática es siempre un código ya establecido y permanente. Tanto es así que si lo violas, eres el hazmerreír de todo. Hablaste mal, dijiste algo mal hecho, mal construido, mal construido. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es más allá que la gramática, porque la esperanza se va rehaciendo al andar el camino, se va reconstruyendo al andar el camino, y no solamente el vocabulario de la gramática. Por eso hay que estar constantemente leyendo el contexto y leyendo al pueblo. La situación del pueblo está cansado, está animado, hay que impulsarlo aquí. El habla con el que cierro yo el artículo, el habla político, tiene unas características bien particulares, bien particulares, que no son, se parecen más al habla de un padre, que se parecen más al habla bueno, un padre, porque estoy hablando con un padre, pero eso, de un pater familia, eh, sobre eso podríamos hablar largo y tendido, pero si algo nos enseña los grandes líderes es que no tienen una narrativa común, siempre tienen una promesa eh, eh, este, eh, 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 digamos, presente, siempre. La libertad, el fin de la esclavitud, qué sé yo, siempre lo tiene. Pero la gramática o el habla con el cual nos hacemos entender siempre va variando, siempre se va ajustando. Es una lectura y una interpretación permanente de su pueblo, pues, ¿no? Digamos que dos preguntas finales, ¿no? Hay una gran interferencia porque efectivamente la gramática de la esperanza creo yo que está intervenida por los hechos cumplidos de un régimen totalitario. ¿Ok? Y a ver, Pablo no hablaba de su cárcel. Desde la cárcel le hablaba a a las iglesias. Claro. ¿Ok? Y sucede que pasa una semana y pasa otra y pasa otra y vuelve a pasar otra. Y se impone interesadamente una matriz que es la habilitación, la inhabilitación, la habilitación, la habilitación. Pero uno ve que el líder probablemente cae en esa gramática de la distracción y corre el peligro de dejarle de hablar a la gente desde la esperanza. Esa es la primera pregunta. La segunda es mucho más terrenal e incluso me da pena, porque es, digamos, preguntarte qué sentido tiene dentro de estas dos gramáticas, digámoslo así, una encuesta como la de Datincorp, ¿no? Ajá. Sí, pues, mira, la verdad no, yo prefiero pasar por alto, no te sé decir esa,
esa encuesta, no, nada, no tengo nada que ver con ella, ni siquiera es decir, no es de las que yo puedo estar usando para, para entender lo que está sucediendo, ¿no? Digamos, la gramática de la distracción, ¿no? La gramática de la distracción, has dicho en primer lugar. Mira, creo que es importante eso que tú estás diciendo. Cuando el mal se convierte en el centro del habla, pues aunque lo niegues, sigues hablando de él, sigues hablando de él. Dentro de los padres nécticos, que digamos son los primeros padres, los padres del desierto, pues, ¿no? Que por cierto, últimamente están muy recuperados, ese es interesante, y creo que le tienen que decir mucho a esta sociedad en la que estamos viviendo, no solamente a la sociedad venezolana, hablo digamos, desde esta globalización en la que estamos viviendo. Y por cierto, que sale como respuesta precisamente al resurgimiento de los estoicos, Séneca y esta gente, ¿no? Eh, este, eh, 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 hay un cuento en el que, bien interesante, que solamente, y un poco largo, pero solamente voy a resumir, porque es un monje que le pregunta a su abad, ¿cuándo triunfa pues el demonio? Y en resumidas cuentas, el abad lo que le dice al monje es que y le da varios ejemplos, es que el monje triunfa cuando él puede hablar sin que los demás sepan que él está hablando. Y sigue triunfando cuando los demás hablan por él, cuando él deja de hablar y los demás hablan por él. Y los demás hablan por él. En ese momento triunfa porque ni se agota, ni la gente sabe que están hablando, que están hablando de él, porque lo hace el otro. Y tienes la validez del otro. Y dices, bueno, es interesante porque después algunos papas hablaban a nombre del diablo, qué sé yo. Bueno, lo mismo sucede en política. Nosotros podemos estar al rechazar al régimen, podemos estar precisamente hablando en nombre del mal, en nombre del régimen, dándole un altavoz sin darnos cuenta y dejando la voz que nos interesa, que es la voz de la voz de la promesa, seguir hablando de la promesa, porque eso es lo que nos interesa, seguir hablando de la promesa y no seguir hablando de la oscuridad. Cuando Jesús usa la imagen de la luz, eso es bien interesante, porque la imagen de la luz no es que desaparezca, no es que desaparezca las tinieblas, es que la luz se impone. Es decir, no le para cuán fuerte sea la tiniebla, sino que él alumbra. Entonces, la idea, a mi entender, es precisamente tener como norte siempre el bien, la promesa que Jesús nos ha puesto, colocar siempre a la gente con la mirada puesta en la promesa, sea cuando sea, pero siempre deseando, deseando eso, deseando eh, este, eh, eh, el banquete y no deseando esa comida, como dicen ellos, podrida, esa comida mala
Estamos ya cansados, le decía a Moisés, no deseando no deseando la esclavitud, sino deseándola. Mientras tanto tienes que comerte el maná, mientras deseas aquello, pero que no vuelvas a la esclavitud. Ese equilibrio en el discurso es importante y dicho de una forma menos teológica, es mantener el discurso. Mantenerte a ti como centro del discurso porque tú obtuviste el 92% del apoyo de la población. Y hablas en nombre de ellos, no hablas en nombre tuyo, hablas en nombre del pueblo. Es decir, no eres tú quien te está. Si crees que no eres tú, no importa lo que diga el otro, porque hablas en nombre de la gente. Entonces, mantenerse serenamente en eso siempre es un ejercicio porque a ti siempre te gustaría estar respondiéndole al otro. En realidad lo que hace es afirmarlo cuando le respondes. El truco es construir una narrativa en la cual desmontes al otro sin hablar del otro. Y eso solo se logra afirmando la luz, no negando la oscuridad, sino afirmando la luz. Perdón. No, es que me parece que yo creo que con ese mensaje debemos quedarnos, Alexander, porque además es muy poderoso y muy lindo y muy genuino. Viste para todo lo que saca tu artículo, una cosa Bueno, maravillosa. no, tú que le das cuerda a las cosas. Pero no quiero dejar de recordar que nos estamos refiriendo a un artículo que escribió Alexander Campos para el portal La Gran Aldea. El nombre es Alexander, los comanditos. ¿Cómo es que lo llamaste? No, rebelión de las masas, perdón, rebelión de las bases, y ese es un punto que no trabajamos aquí, que me parece importante. Perdón, déjame buscarlo, porque es que me pidieron cambiarle el nombre. A mí me pareció en el fondo bien, perdón, pero ya voy, eh, perdón. Ajá. La rebelión de las bases y los comanditos. La rebelión de las bases y los comanditos. Porque, claro, es un aspecto que nosotros no tocamos, pero que a mí me parece que es interesante porque está sucediendo en los partidos, está sucediendo en los sindicatos, está sucediendo en muchos sitios y es un signo de lo que está sucediendo en la sociedad, pero creo que podemos discutir eso la semana que viene o Sí, me ya parece veremos, pero importante porque si uno ve que se descalabran las cúpulas, entonces uno necesariamente tiene que afirmarse en las bases. Y seguir insistiendo en las cúpulas es un error de mirada. Pero eso lo discutimos el próximo lunes, así es. si Dios quiere. Bueno, muchísimas Amén. gracias, Alexander Saludos y Campos, gracias. director del Centro de Investigaciones Populares. Por favor, suscríbanse al canal, denle like al programa, promuévanlo, suscríbanse a la campanita, hagan todo lo que tienen que hacer para fortalecer esta oportunidad de discusión con ustedes. Y a todos ustedes, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches.